Buenas noches una vez más. Como os he dicho, que no entraba con ninguna intención de compartir nada, simplemente estaba a la escucha. Pero bueno, os puedo relatar por encima algo que es bíblico. A ver si yo doy centrado esto, ¿vale? Bien, vamos a ver. Creo que todos recordáis el pasaje bíblico donde el Señor viene a beber agua al pozo de Jacob y se encuentra con una mujer de Samaria, porque verdaderamente el nombre samaritana no es su nombre. ¿Qué pasa? Que se le llama samaritana porque es descendiente de Samaria, ¿entendido? Bien, y el Señor le pide de beber y la mujer le dice: ¿cómo siendo tú judío me pides agua a mí si tú sabes que los judíos y los samaritanos estamos contrarios, que no nos hablamos, que estamos mal, que llevamos muchos años contrarios, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tiene una conversación, un diálogo, y ella le dice, yo sé que la salvación viene de los judíos. O sea que fijaros que ella, siendo de Samaria, que os voy a explicar el por qué nace este pueblo de samaritanos, ella le dice: yo sé que la salvación viene de los judíos. Claro, ¿por qué lo sabía ella? ¿Vale? ¿Por qué lo sabía que la salvación venía por medio de los judíos? Porque estaba profetizado ya desde el principio que por medio de la tribu de Judá vendría el Salvador del mundo. Claro, para poder entender esto voy a usar, pues no sé, 8 o 10 minutos, para poder entender que la salvación viene por medio de los judíos y el motivo, el por qué le dice la mujer samaritana o aquella mujer de Samaria que eran contrarios, que estaban inimistados entre los samaritanos y los judíos. Bien, os tengo que introducir 700 años antes de que naciera el Salvador. 700 años en la historia bíblica. Había un rey en la parte de Asiria que le llamaban Sargón II. Y este Sargón II invade lo que es Israel. Escuchar bien que esto es bonito, ¿vale? Es bonito, es bíblico, es historia, pero también es bueno de saber entender, aprenderlo, porque cuando se toquen estos textos bíblicos, por lo menos tener una mente ya preparada, sabiendo cuándo tenemos que utilizar lo que es el término samaritano y también el término judío y por supuesto el término israelita. Sabéis vosotros que Jacob tenía 12 hijos, aparte de las hijas, tenía 12 hijos que fueron los 12 patriarcas de Israel. Entonces, cuando el rey Salomón, que era hijo del rey David, el rey Salomón, en su descendencia, Roboán y Jeroboán, dividen el reino. ¿Qué era lo que hicieron ellos? Dividir el reino es que las 12 tribus siempre estuvieron unidas en una sola, en un solo pueblo o en una sola nación o en un solo estado, que verdaderamente en aquel tiempo, hasta el año 1948, Israel siempre fue un estado, fue nación a partir, creo que fue del día 13 de mayo de 1948, que se constituyó nación, y creo que hasta el año 1955 que no fue aprobado por la ONU o la organización llamada OTAN, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el pueblo fue dividido por los hijos del rey Salomón, que dividieron el reino
reino, que era el reino israelita, dividieron el reino. Y fijaros qué detalle, 10 tribus, 10 de los hermanos quedaron en la parte del norte y 2 quedaron en la parte del sur. La parte del norte se llamó Israel y la parte del sur se llamó Judá. ¿Por qué se llamó Judá? Porque ahí vino la tribu de Judá y creo que la otra que fue Simeón. Los demás hermanos quedaron en la parte del norte. Hubo una división que por eso es imprescindible saber estos datos, porque son importantes bíblicamente, porque no podemos mezclar lo que es una profecía israelita con una profecía judía, porque hay dos planes de Dios dentro de la constitución llamada nación, llamada Israel. No os olvidéis que había dos reyes, un rey gobernaba lo que son las 10 tribus del norte y otro rey gobernaba las tribus del sur, que era Judá y Simeón. Entonces, en el año 700, que ya el pueblo de Israel estaban divididos, ahora viniendo de la parte del norte, de la parte de Siria, un rey llamado Sargón II, este nombre no lo vais a encontrar en la Biblia, ¿vale? Este nombre se encuentra en la historia bíblica para poder entender que hay cosas que no están escritas dentro de la escritura bíblica, pero que sí son bíblicas porque están al par con la historia de Israel y más tarde con la historia de la Iglesia. Que a la historia de la Iglesia sabéis que viene mucho más tarde. Entonces, aquel rey que hizo, invade Israel y en concreto entró en Samaria, porque Israel se compone de 6 provincias. Una es la provincia de Nazaret, la provincia de Samaria, la provincia de Iturea, Decápolis, Perea y por supuesto Judá. Son las 6 provincias que tiene el estado llamado Israel. Y este rey precisamente entró en Samaria. Y en Samaria, al invadir Samaria, lo que hizo fue que se llevó cautivo para Siria lo bueno que había, los guerreros, la juventud, todos los hombres que podían hacerle la guerra y hacerle daño a Siria, se los llevó cautivos Sargón II para Siria. Y aquellos hombres que fueron cautivos para Siria se mezclaron con las mujeres que había en aquella nación llamada Siria. Pero ¿qué hizo este hombre o este rey llamado Sargón II? Trajo hombres de Asiria y los mezcló con las mujeres que quedaron en Samaria. Entonces, al mezclarse los hombres que trajeron de Siria, se mezclaron con las mujeres que quedaron en Samaria, y ahí nace el mestizaje llamado samaritano. ¿Lo entendéis ahora? Entonces, los samaritanos en aquella época eran medios israelitas, y la otra mitad eran gentiles, era de Siria, que no eran de las 12 tribus, y lo que no es de las 12 tribus son gentiles. Entonces se mezcló los hombres de Siria con las mujeres de Samaria, y ahí nace el mestizaje llamado samaritano. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cuenta el libro de Lucas, el que les ocurrió al que descendía de Jerusalén fue un samaritano, y un samaritano era medio israelita y la otra mitad pues era el mestizaje. ¿Entienden ahora? Entonces, cuando aquel hombre invade Samaria, las mujeres, los hombres se mezclaron, y la genética, atención que esto es importante, la genética hubo una unidad
que no era compatible, la genética israelita no era compatible con la genética del pueblo gentil. Había una incompatibilidad, por eso hoy en día, escuchad que esto es importante saberlo, hoy en día, tanto en la prueba genética del genoma humano o el ADN, como ustedes suelen escuchar, como en la informática, a nivel mundial, que hay casi 200 países, a nivel mundial, el país más avanzado, tanto genéticamente como informáticamente, es Israel, en lo más avanzado. De tal manera que os quiero comentar esto, que cuando el anticristo, escuchen que esto es importante, cuando el anticristo sea manifestado, para que el pueblo, la nación de Israel, lo acepten como el líder para que gobierne el mundo entero, tiene que tener genética judía. Si no tiene genética judía, jamás lo podrán recibir ni aceptar. ¿Cómo lo van a saber ellos? Haciendo la prueba más profunda del ser humano, que van a profundizar en el óxido ribonucleico, que es en la profundidad del genoma humano. Ahí, cuando ellos profundicen, van a saber si verdaderamente es judío o no, por una prueba, por una analítica, pero una analítica especial, claro está. Entonces sabrán si el anticristo, si es judío, y si no es judío, lo van a rechazar. Y por eso os quiero decir que el mestizaje en la genética lo van a saber. Tiene que ser judío el anticristo y no puede salir de la nación de Samaria, o de la provincia de Samaria, por el mestizaje que trae de los gentiles de Asiria. Entonces ahí se levantó una gran enemistad entre los 12 hermanos. 10 tribus al norte quedaron contrarios con las 2 tribus del sur, que era Judá y Simeón. Pasaron 100 años, atención, pasaron 100 años, y viene un rey de Babilonia, que lo habéis escuchado cientos de veces predicar, que se llamaba Nabucodonosor, y este viene y entra en Jerusalén en concreto, invadió Judá. Quiso Sargón II, en el año 700 a.C., quiso entrar en Jerusalén, y los judíos estaban más preparados y no le dejaron, le hicieron frente y rechazaron la entrada de Sargón II en Judá. Eran más fuertes, más valientes. Pero pasando 100 años, ahora viene el rey de Babilonia, que Babilonia es Irán, que es el Oriente Medio. No se olviden ustedes que ahora mismo están también en guerra y en conflicto, y ellos mismos también han amenazado, en concreto han amenazado a Israel, ellos. Entonces, cuando entraron en Judá, Nabucodonosor II entró, derribó los muros, quemó las puertas, derribó el templo, y se llevó cautivo para Babilonia los hombres más buenos, la juventud, los guerreros, y entre ellos fueron varios profetas de nuestro Dios, también fueron cautivos para Babilonia. ¿Vale? Entonces, 70 años se tenían que cumplir, que era una profecía que Dios había decretado, un juicio que a Dios había decretado que iba a caer sobre Judá, lo que eran las tribus del norte. 70 años cautivo en una tierra de idolatría, una tierra de hechicería, una tierra de gentil. De ahí
vino la mano de Nabucodonosor y se llevó cautivo para Babilonia. Y 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Pero atención al detalle. Los hombres que se fueron cautivos para Siria por la mano del rey llamado Sargón II se mezclaron con las mujeres de Siria. Pero sin embargo los hombres que fueron cautivos de las tribus del norte, de las tribus del sur, que fue Judá y Simeón, cuando volvieron se mantuvieron puros, no se contaminaron con nada ni nadie de las tierras que no eran de Dios, que eran de Babilonia. Y dice la Escritura que volvieron puros otra vez a su tierra. Claro, había una promesa bíblica en el capítulo 49, creo que está, del libro de Génesis, que se tenía que cumplir. Y la promesa era que de la tribu de Judá tenía que nacer el Salvador del mundo. Al venir el Salvador del mundo es que no podía haber una contaminación genética, sino que se tenían que mantener puros, porque cuando Cristo nació, los 23 cromosomas que tenía eran puros, tanto por una genealogía del libro de Mateo como por la genealogía del libro de Lucas. Y dice la Escritura que volviendo la genética de Jesucristo en el libro de Lucas, volviendo ascendiente hasta Adán, y dice la Escritura, y Adán era hijo de Dios. Por eso tiene que venir el Hijo de Dios genéticamente pasado por Adán, tiene que pasar por toda la genética humana para poder venir a esta tierra. Y el capítulo 14 del libro de Isaías dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz al Salvador. Señores, 760 años que lo profetizó el profeta Isaías. ¿Cómo iba el profeta a saber que en un niño que iba a nacer en el capítulo 9 de Isaías, que iba a venir Dios en aquel cuerpo? Por eso San Pablo dice que en él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces podemos... Vale, de acuerdo. La mujer me está cerrando las puertas. Bueno, entonces estoy en esta tarde, me ha parecido, es lo que no tenía un tema en concreto, vosotros no me habéis puesto nada, entonces creo que la mejor audiencia y el mejor director, por supuesto, que es el Espíritu de Dios, ¿vale? Entonces me siento utilizado compartiendo esto porque hay detalles que debiéramos de saber y aprender, cosa que no se suele escuchar mucho y no se suele predicar ni compartir. Entonces, aquellos hombres que fueron cautivos para Babilonia volvieron puros, y de ahí viene la genética de María, ¿vale? Bien, ahora bien, cuando aquel hombre vino y invadió lo que fue la provincia de Judea, que de ahí viene el nombre de Judá, entonces derribó el templo, los muros, las puertas las quemó y todo lo demás. ¿Qué quiero deciros? Que aquel templo que edificó el rey Salomón casi en el año, cerca del año 1900 y pico, antes de Jesucristo, que el rey Salomón edificó el templo en el monte Morías, aquel rey vino y lo derribó y estuvieron 70 años sin poder adorar a Dios. Tanto los judíos como los israelitas, ninguno podía adorar a Dios. 70 años nada más y nada menos sin tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque solamente se podía adorar a Dios en el templo del monte Morías. No aceptaba Dios otra adoración ni otro sacrificio que no fuera en el monte Morías, donde estaba el altar del holocausto, por supuesto, el templo con el altar, con el lugar santo y por supuesto con lo más importante,
donde estaba el arca del pacto que Dios había mandado hacer a Moisés en el lugar santísimo. Todo eso formaba parte del altar, el sacrificio y la comunión para el perdón de los pecados, y todo eso desapareció. 70 años el pueblo sin que Dios les pudiera perdonar los pecados, 70 años sin poder adorar a Dios, 70 años sin que Dios les pudiera hablar, cautivos en Babilonia, todo destruido, Jerusalén aplastado, hasta que viendo Nehemías que el pueblo estaba destrozado, triste, que no estaba Dios, que no tenían templo, pide permiso al rey, el rey le da permiso y viene y empiezan a levantar otra vez lo que es Jerusalén. Empezaron a levantar los muros, que tiene 12 puertas, lo que es la capital de Jerusalén tiene 12 puertas, tiene 9 puertas externamente y 3 puertas internamente. Son 12 en la totalidad, ¿vale? Empezaron a levantar los muros y luego también empezaron a edificar lo que eran las puertas. La Biblia dice muchos detalles, que no es el tema ese, pero sí que volvieron otra vez a levantar lo que era la construcción del templo. No tenían que darle forma, no tenían que cambiar, sino que ya era en la misma edificación, el mismo ángulo que tenía, la misma forma que tenía el templo, que tenía. Entonces volvieron a reconstruir sobre lo que estaba destruido, solo que añadieron una cuarta parte. El lugar santísimo, era el lugar santo y por supuesto el patio de Israel, pero añadieron una cuarta parte conocida como el patio de los gentiles. Había un hombre conocido, Sanbalá, que descendía genéticamente de Samaria, y quiso él también trabajar en el templo, y los judíos no le dejaron trabajar. No, lo rechazaron, ¿vale? Lo rechazaron para atrás. Levantaron el templo, lo volvieron a construir con las mismas características, pero faltaba algo muy importante en el templo que mandó levantar Nehemías, y lo que faltaba era el arca de la alianza, que estaba puesta entre los querubines dentro del lugar santísimo, y el arca había desaparecido, ¿vale? El arca que había hecho Moisés con madera de acacia, que había hecho con madera también de olivo y con oro y con más cosas, aquel arca desapareció, y hasta el día de hoy, 2700 años aproximadamente, todavía el arca del pacto sigue desaparecida, ¿vale? Sigue desaparecida. Ahora bien, sigue desaparecida. No se sabe con exactitud qué aconteció. Yo hace alrededor de unos 20 años, yo compartí un tema del Arca de la Alianza que pudo haber ocurrido. Yo tenía 3 opciones. Las 3 opciones era que el mismo rey Nabucodonosor tomara él el arca y se la llevara cautiva para Babilonia. La otra opción era que el mismo Dios tomara él el arca y la hiciera desaparecer o se la llevara para el cielo, no lo sé, podía haber una opción, pero la tercera opción era que los sacerdotes la tomaran ellos y la escondieran en las cuevas que hay en Jerusalén. Entonces, de las 3 opciones que yo exponía dentro del tema, la primera, que era que el rey Nabucodonosor se la llevara cautiva para Babilonia, la descarté, porque nadie podía tocar el arca si no fueran
de la tribu de Leví y en concreto los sacerdotes, porque la persona que tocara el arca moría irremisiblemente. Por eso nadie podía tocar el arca. Entonces la primera opción la descarté. La segunda opción era que Dios podía que él un día, por medio del arca, la volviera a traer o a tal o lo que fuera, pero él dice en la Escritura que no necesita a nadie ni nada, ni ningún objeto que lo represente, ya que dice la Biblia, yo soy el que soy. Por lo tanto, la segunda opción también la tenía que descartar porque no encajaba por la palabra. Me quedé con la tercera opción, que fueran los sacerdotes que ministraban en el templo, que tomaran ellos el arca y que la escondieran en las cuevas que hay por las profundidades de la tierra, que hay muchos pasadizos antiguos entre las piedras que hay en Jerusalén. Esa fue la tercera opción que no la descarté y con la que me quedé yo. Ahora bien, sigue escondida el arca del pacto en las cuevas de Jerusalén. Es una incógnita, es una intriga que está ahí. No lo sabemos con exactitud, con mucha exactitud, no lo sabemos. Estuve estudiando un arqueólogo durante varios años, que lo tuve que estudiar porque era un arqueólogo que estudió la arqueología bíblica y yo le seguí y le estuve estudiando. Y él dijo unas cosas que no las voy a decir ahora porque serían cosas que me encantarían un día compartirlas en un púlpito públicamente cara a cara con la iglesia. Entonces, este hombre dice él que llegó a ver el arca de la alianza. Si está o no, yo no lo puedo afirmar, ¿de acuerdo? Ahora bien, el templo que hay hoy en día en Jerusalén, no os olvidéis que aquel templo que levantó Nehemías, que más tarde el rey Herodes lo perfeccionó y lo decoró un poquito con más piedras, materiales llamativos, como era oro, piedras preciosas, para que llamara más la atención. En el año 70 después de Cristo, que Cristo ya había sido alzado a los cielos, en el año 70 viene un general Tito, entra dentro de entra de Jerusalén, destruye otra vez todo Jerusalén, derriba el templo, y el templo, dice la Escritura, una profecía bíblica que el Señor profetizó. Le dijo a los discípulos: Señor, ¿has visto cuántos templos tenemos? ¿Qué cosas más bonitas? Y les dijo el Señor: mirad que os digo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso aconteció en el año 70, cuando el general Tito derribó todo Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra y el templo quedó destruido y derribado por los suelos. Quedó derribado por los suelos, pues creo que fueron 700 años aproximadamente por los suelos, hasta que viene un califa llamado Omar y levanta el templo de Jerusalén, que ya no es el templo que edificó el rey Salomón. Unas características totalmente diferentes, inadecuadas y que no sirven para el pacto del sacrificio. Levantó en el mismo lugar que estaba el templo del rey Salomón, que esto todo está en la ubicación llamada el monte Moriás. Entonces levantó el templo que le llaman el templo de la roca, el domo de la roca, la cúpula de la roca, que la cúpula esta que vemos por los medios de comunicación es totalmente de oro, que no es una pintura de esta que se compra en los chinos, es totalmente de oro. La edificó este califa llamado Omar. Ahora bien, entendemos por la Escritura que el pueblo de Israel, hablando de la nación en concreto, volverán al sacrificio del antiguo pacto,
volverán a sacrificar los animales, los machos cabrios, los bueyes, los corderos, los volverán a sacrificar. Pero para que vuelvan al sacrificio, el templo que hay hoy no sirve, porque no tiene lugar del holocausto, o el altar del holocausto no tiene el lugar santo donde estaba la mesa de la proposición, el altar, estaba el candelabro, etcétera, etcétera. Todo eso no tiene, porque no tiene estirpe de templo, sino que es una cúpula. De ahí viene el nombre llamado cúpula a llamado templo, porque hay una gran diferencia, no en los materiales ya de construcción, sino en las características que hizo el hombre a las que ordenó Dios. Hay una diferencia tremenda. Entonces no sirve porque no hay lugar santo, y mucho menos no hay lugar santísimo, no está el arca del pacto, no están los querubines, y por lo tanto no está el maná, no está la vara de Aarón, y tampoco están las tablas con los 10 mandamientos. Todo eso no está, no va a servir para volver otra vez al sacrificio. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Dos opciones. O bien, que dicen la gente que en la ubicación del monte Moriah, que hay un terreno que reúne el diámetro, es decir, que reúne las características y los metros de terreno para hacer la ubicación del templo que se fabricó en el monte Moriah con el rey Salomón. Pero ahora bien, eso es una opción que lo vuelvan a volver a hacer. Yo he estado mirando el sitio y verdaderamente es una buena opción. Pero hay algo que a mí nunca me va a encajar, que vuelvan a hacer un templo aparte, sino que a mí lo que más me encaja, que posiblemente no ocurra, pero a mí lo que más me encaja es que la cúpula de la roca sea nuevamente derribada, y sobre el monte Moriah, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, sobre la peña que está en la cúpula de la roca, que estuvo en el templo de Salomón, que estuvo en el templo de Nehemías, ahí se volverá a construir el templo con las características salomónicas y también del profeta o de su siervo Nehemías. Tiene que estar el templo ahí, porque si no, no reúne las características, porque está la roca donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, está ahí en la ubicación del templo. A mí me encaja al 100% que el templo que vemos al día de hoy sea derribado, destruido, y vuelvan a reconstruir sobre las rocas donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, sobre el monte Moriah otra vez. Y claro, estarán ustedes pensando, bueno, es una posibilidad, ¿y cómo puede pasar? Muy sencillo. Ustedes saben que ahora mismo Israel no solamente está en guerra con Gaza, sino que está con el Líbano, está con un montón de países del Oriente Medio, está Israel en guerra. Y hace cosa de un par de meses, los de Hamas, que son los de Gaza, lanzaron un misil, no sé si fueron ellos o si fue el Líbano, no lo recuerdo con exactitud, y atención, ese misil cayó en concreto en la capital llamada Jerusalén. Si Dios no pone su mano, señores, porque la Biblia enseña que no hay una hoja de un árbol que caiga sin que le pida permiso a nuestro Dios. Si Dios no pone su mano, el templo se cae al suelo. Es decir, que en cualquier momento lanzan un misil, o bien un misil a la suerte o un misil teledirigido, y el templo de la roca desaparece por completo y se volverá a edificar con las características del templo salomónico.
y volverán otra vez al sacrificio la nación de Israel. Ahora bien, la pregunta es, aunque ellos tengan el arca del pacto y la pongan en el lugar santísimo, la pregunta es, ¿les servirá el sacrificio para el perdón de los pecados? Tengo que deciros que no les va a servir para nada. La Biblia enseña, capítulo 4, y sobre el verso 22, 23, 24 de Juan, donde dice, Dios es espíritu, y como espíritu busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le dijo a la mujer de Samaria, le dijo, mira que te voy a decir, ni en el monte Gerizim, ni en el monte Moriás, ni en Jerusalén se va a adorar más a Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede adorar a Dios? Solamente se le puede adorar, atención, cuando una persona reconoce que es pecadora, se arrepiente, nace de nuevo y automáticamente pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. No está el arca depositada en ti. No necesitas los querubines ni el propiciatorio para que se derrame la sangre del animal inocente, porque ya se derramó en el Gólgota hace 2000 años. Lo que tienes que tener es un altar limpio, transparente, donde está el Espíritu de Dios, para que la gloria de Dios, la sequina de su Espíritu, se derrame en ti cada día. No hace falta ir a Samaria, no hace falta ir a Roma, no hace falta venir aquí a la Catedral de Santiago, ni tampoco ir a Jerusalén. En cualquier lugar que haya una persona nacida de nuevo, es templo del Espíritu, y como Espíritu, en cualquier lugar puedes y debes adorar a Dios. Señores, qué grandes ventajas trajo el Salvador del mundo. Estas ventajas no las trajo el rey Salomón, no las trajo el rey Nehemías, no las trajo el rey Herodes, no las trajo el profeta Daniel, estas no las trajo el profeta Ezequiel, ni tampoco las trajo el rey David, ni su hijo Salomón. Esto solamente lo trajo uno, que dijo, voy a morir traspasado en un madero, pero entiendo en el capítulo 53 de Isaías, dice, veré la muerte, que seré traspasado en el madero, pero quedaré satisfecho por el fruto que voy a recoger. Señores, es un olivo tan grande, tan grande, tan grande, que no solamente nació, no solamente creció, no solamente se plantó en Jerusalén, sino que todas las ramas han llegado al universo por completo, y en todo el universo, señores, hay fruto de nuestro Dios. Es decir, hay iglesia en el mundo entero, porque aquel olivo que se plantó en el Calvario no era el olivo que hicieron los querubines del arca del pacto, o los querubines que estaban en el lugar santísimo, que eran hechos de madera de olivo. Pero San Pablo escribe en el capítulo 11 del libro de Romanos que hemos sido nosotros injertados en el olivo santo. Señores, estaban los olivos, sí, en un lugar santísimo, pero es que ahora Él es el santo olivo. No necesita recubrirse de oro. Él se recubrió de carne genéticamente idéntica a las nuestras, porque se tenía que hacer familiar nuestro, porque la redención del antiguo pacto era que un hermano tenía que redimir al otro hermano de la esclavitud. Se tuvo que hacer el carne, hacerse carne, unirse a nosotros, y dice la Escritura que Él es el hermano mayor. Claro, se tuvo que hacer hermano para poder redimirnos a nosotros. Si Él no se hace hombre, si Él no se hace hermano, no había redención. Y después de que hizo la redención del cuerpo, hizo la remisión de los pecados. Señores, ¿quién era capaz de hacer esto? Nehemías. ¿Lo podía haber hecho Moisés? ¿Lo podía haber hecho el gran rey que ha marcado la historia? ¿O lo podía haber hecho cualquiera de los profetas del antiguo pacto? No lo podía haber hecho nadie. Tenía que ser el Dios encarnado
porque el hombre fracasó. Aquel gran ángel que creó en los cielos, llamado Luzbel, lucero de la mañana, aquel ser humano, o mejor dicho, aquel ángel, aquel rango angelical, defraudó a Dios arriba en la eternidad, en los cielos, pero fabricó un hombre en la tierra y depositó su propia vida, y aquel hombre también fracasó en la tierra. Entonces ya no había ángel que pudiera ejecutar el Calvario, no había hombre que pudiera llegar a la cruz. Se tuvo que hacer el hombre para poder llegar al Calvario y redimir a toda la humanidad. No era la sangre del cordero, no era la sangre del macho cabrio, era la sangre santa del cordero inmolado, del hijo que nació de María, pero que era el engendramiento por medio del poder del Espíritu de Dios. Señores, si estás de acuerdo, aplaude, 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 aplaude para el Calvario, porque si no es por los dos árboles que cortaron y formaron una cruz, no había salvación para la humanidad. Pero viva Dios, señores, pero viva Dios y la Virgen que lo trajo a esta tierra, que cuando Adán había hecho el error, que cometió el pecado, la solución ya Dios la tenía plasmada aquí en la tierra. ¿Y cómo puede ser? Sí, porque Dios, siendo omnisciente, sabía que Adán y Eva iban a pecar, y cuando formó la tierra y creó la naturaleza, le dio orden a la naturaleza que creara árboles. ¿Por qué? Porque más tarde los iba a utilizar él en el Calvario. Cortaron dos árboles, formaron la cruz, y Cristo queda pendiente entre los cielos y también la tierra. Que Dios os bendiga, que Dios os vuelva a bendecir. Hasta aquí, Harry. Me debes por lo menos 18 euros. Un abrazo, compañero. Que Dios les bendiga. Espero haberos hecho bien. Adelante.